Bienvenida y bienvenido a Altavoz Curioso. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, bueno, que parece que está en todas partes, ¿no? El fútbol. Haremos un viaje, pero bien atrás en el tiempo. Tenemos un texto genial que repasa toda la historia y la idea es, pues eso, descubrir de dónde viene realmente esta pasión global. A ver qué encontramos. Exacto. Vamos a explorar cómo prácticas de hace miles de años, en sitios súper distintos, pues pusieron las bases, sin quererlo, del deporte que hoy conocemos. El texto nos lleva primero, fíjate, a la China antigua, la dinastía Han, hace más de 2000 años. Ujú. Había un juego, Cuyo, que significa patear el balón. Tal cual. Imagínate, una pelota de cuero, una red con un agujerito, y solo se podían usar los pies. Lo jugaban soldados, pero también en la corte. Lo curioso aquí es que no era solo jugar por jugar, ¿sabes? Tenía una doble función. Servía de entrenamiento militar y también, pues, de entretenimiento para el emperador y la nobleza. ¡Anda! La FIFA de hecho lo reconoce como el ancestro más antiguo. Quizá por eso de las reglas, la red, estaba ya algo organizado. O sea que no era el único sitio donde se pateaba algo parecido a un balón. No que va. Si nos vamos a Japón, por el siglo VI más o menos, estaba el Kemari, Ah, sí, he oído algo. pero era muy diferente. Más ceremonial, ¿sabes? No tan competitivo. La cosa era mantener la pelota en el aire, en círculo, pasándosela con mucha habilidad. Y vestidos con túnicas elegantes. Eso es. Una cosa más cultural, de hecho, aún se practica en algunos sitios. Casi como un arte, sí. Ya veo. ¿Y en Europa qué pasaba? El texto habla de Grecia y Roma. Claro. Tenían el episquiros griego y el arpastum romano. Por lo que se sabe, eran juegos bastante más brutos, por decirlo así. Más físicos. Sí, mucho contacto. Quizá más parecidos al rugby que al fútbol actual. Pero ya ves, la idea de un grupo de gente y una pelota. Eso parece universal. Totalmente. Pero el fútbol moderno, el nuestro, viene de Inglaterra, ¿no? Sí, ahí es donde la cosa toma forma. En la Edad Media, desde el siglo XII o así, se jugaban unos partidos, bueno, partidos por llamarlos algo, batallas campales entre pueblos. Madre mía. ¿Cómo era eso? Pues imagínate, una multitud enorme persiguiendo una vejiga de cerdo inflada, corriendo por las calles, cruzando campos, ríos, sin reglas. El objetivo era llevarla a la meta del otro pueblo, que podía ser la iglesia o lo que fuera. ¡Qué caos! Un caos total. Tanto que, fíjate qué dato, el rey Eduardo II llegó a prohibirlo en Londres en 1314. Decía que por los disturbios y el ruido. No me extraña. Pero ese caos inicial fue, curiosamente, lo que empujó a buscarle un orden. Mucho después, en el siglo XIX, las escuelas privadas británicas, las public schools, empezaron a jugarlo. Pero claro, Cada una a su manera, ¿no? exacto, unas dejaban usar las manos, otras no. Era imposible jugar unos contra otros si no había unas reglas comunes. Y ahí es donde se pone la cosa interesante de verdad. Ahí está el momento clave. El 26 de octubre de 1863. Se reúnen en una taberna de Londres, la Freemasons Tavern. 11 clubes y escuelas. Y fundan la Football Association, la FA. Bingo. Y redactan las primeras 13 reglas. Ese es el día que, oficialmente, el fútbol y el rugby se separan. Y se definen cosas básicas. Fundamentales. 11 jugadores por equipo, que el balón sea esférico, no ovalado, y una primera versión del fuera de juego. Importantísimo para que el juego tuviera una estructura. Y hubo gente clave ahí, ¿no? Sí, sí. Ebenezer Cobb Morley, que fue un poco el impulsor de esas reglas, se le considera el padre del fútbol moderno. Y Charles W. Alcock, que luego montó la FA Cup, el torneo más antiguo, y el primer partido internacional, Inglaterra contra Escocia en 1872. Con esas reglas unificadas, el fútbol ya podía viajar. Claro, esa fue la clave. La estandarización permitió que saliera de las islas. Los británicos, ya fueran marineros, comerciantes, trabajadores, lo llevaron por todo el mundo. El texto da ejemplos. Argentina, primer partido en 1867. Sí, y a Brasil lo llevó Charles Miller, que había estudiado en Inglaterra. En Italia, el Genoa se funda en 1893. Vamos, que se extendió rapidísimo. Hasta que se creó la FIFA en París en 1904, para organizar todo a nivel mundial. Eso es. Y de ahí al primer mundial en Uruguay en 1930. Viendo todo el recorrido, es increíble. De juegos ancestrales en China o Japón,
pasando por el caos medieval inglés, a unas reglas escritas en una taberna y de repente un fenómeno global. Vamos a ver qué nos cuenta este material sobre cómo un jugador pasa a ser un mito, ¿no? Y también esa conexión cultural tan fuerte que tiene el fútbol. Es interesante ver cómo ha cambiado la idea de estrella. Venga, empecemos por el principio, por los grandes nombres. El documento menciona a figuras clave en los 50. Ferenc Puskás, qué zurda, y claro, Alfredo Di Stéfano, dominando Europa con el Madrid. Pioneros, según se lee. Sí, totalmente. Pusieron los cimientos. El análisis sugiere que demostraron cómo un jugador, un talento individual podía cambiar el curso de un equipo y definir toda una época. No solo ganar partidos. Y entonces, los 60. Pelé. Oh, rey, claro. 3 mundiales con Brasil. Y ojo, que el documento habla de más de 1000 goles. Es una locura de cifra. Aquí ya vemos un impacto global tremendo. Bueno, lo fascinante de Pelé, y eso se intuye al leer el análisis, no es solo la cantidad de goles, que también, es cómo se convirtió en un ícono mundial. El símbolo del juego bonito de Brasil. Y en una época sin la locura mediática de hoy, era como el talento puro hecho futbolista, ¿sabes? Una figura casi mítica. Damos un salto, los 80. Y claro, aparece él, Diego Armando Maradona. México 86, ese es su mundial. El gol a Inglaterra, historia pura del fútbol. Y la mano de Dios, por supuesto. El análisis lo llama leyenda eterna, pero también compleja, ¿eh? Vaya figura. Maradona. Es que es un caso muy particular. El material recalca mucho esa dualidad, el genio absoluto en el campo y, bueno, toda la controversia fuera. Pero generó una devoción. Es que era casi religiosa, ¿verdad? Un fenómeno que fue más allá del deporte. Fue algo social, cultural, sobre todo en Argentina, en Nápoles. El documento incluso se pregunta si esa rebeldía suya era parte de su magia con la pelota. Es una buena pregunta, sí. Avanzamos ya al siglo XXI, el fútbol cambia, se hace más rápido, más global. El análisis menciona a otros cracks, claro. Ronaldinho y su sonrisa, pura fantasía, la elegancia de Zidane, la potencia de Ronaldo Nazario, la visión de Iniesta. Magos. Cada uno con su estilo dejando huella antes de la gran rivalidad. Ahí vamos. Host speaker and expert speaker. Messi y Cristiano. Claro. Es que es imposible no mencionarlos juntos. Cristiano, un portento físico, una ambición increíble rompiendo récords sin parar. Y Messi, la magia, esa visión de juego, los goles imposibles. Y bueno, la culminación con el Mundial de 2022. Definieron una era entera. Sí, una rivalidad que, como dice el análisis, llevó el fútbol a otro nivel. No era solo competir entre ellos, era superar los límites constantemente. Alimentaron ese debate eterno, ¿no?, de quién es el mejor, y polarizaron, apasionaron a millones. Y de paso impulsaron toda la parte mediática y económica del fútbol moderno de una forma brutal. Su impacto va mucho más allá de los títulos, ¿eh? Y esto no para, claro, ya se habla de los que vienen detrás. Mbappé, Haaland, Vinicius Jr. La nueva generación ya está ahí, escribiendo su propia historia. El espectáculo tiene cuerda para rato. Entonces, después de repasar a todas estas estrellas, ¿qué conclusión sacamos? El análisis lo deja bastante claro. El fútbol no es solo un juego, va mucho más allá. Es fascinante. Muestra cómo algo tan básico como jugar con una pelota tiene raíces profundísimas y diversas, pero como un momento muy concreto, esa codificación inglesa del 19 le dio la forma que conocemos hoy. Un viaje alucinante, la verdad. La historia del fútbol es mucho más rica de lo que uno piensa normalmente. Y te deja pensando, ¿no? ¿Qué pasaría si hubieran sido otras culturas con sus propios juegos como el Cujú o el Kemari, las que hubieran estandarizado las reglas globales? Buena pregunta. Quizás el deporte rey sería muy, muy distinto. Algo para darle vueltas. Exacto. Lo describe como cultura, como parte de la identidad de mucha gente, de países enteros, y sobre todo, como pasión. Una pasión que tiene una capacidad increíble, como se dice, para conectar a gente muy distinta. Clases sociales, países enfrentados, generaciones. Es que es sorprendente el poder que tiene. Puede, no sé, parar guerras simbólicamente, ¿no? Llenar estadios hasta la bandera, provocar lágrimas de alegría, de tristeza. Desde esos juegos antiguos como el Cujú en China, que el texto dice que estaba ligado a lo militar, imagínate, hasta la locura de un mundial moderno. Es como un idioma que entiende todo el mundo. Ese punto del lenguaje universal es clave, sí.
Es un código que todos compartimos, que no necesita traducción. La admiración por estos jugadores que hemos mencionado, el sentir unos colores, eso crea comunidades globales al instante. Aunque bueno, también es interesante cómo el análisis sugiere que este lenguaje tiene sus dialectos. Une a nivel global, sí, pero a veces también puede, digamos, avivar rivalidades locales muy fuertes. Plantea preguntas sobre su influencia social real, ¿no? Su doble cara. ¿Queda bastante claro? Sí. La fuerza del fútbol está tanto en esos héroes, en esas leyendas que nos inspiran, como en esa capacidad casi mágica de unir a la gente con algo tan simple en el fondo como un balón. Es una historia que sigue muy viva. Y como reflexión final, para dejarla ahí, si el fútbol es este lenguaje universal tan potente que ha sido moldeado por estos iconos que hemos repasado y que ahora tiene nuevas estrellas emergiendo, ¿cómo crees que evolucionará? ¿Cómo hablará este lenguaje en los próximos años? ¿Qué nuevas historias nos va a contar esta conversación mundial? Bueno, esperamos que este análisis os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si ha sido así, pues dadle a me gusta, suscribíos a Altavoz Curioso para más historias como esta y compartidlo por ahí. Eso es. Nos escuchamos en el próximo episodio.